Y ahora tenemos a Lourdes García Gómez, doctoranda en el programa de Historia. Lleva poquito tiempo, pero estoy seguro de que esta va a ser otra investigación harto prometedora, porque el mercado de esclavos de Málaga, que en realidad, consta con estudios previos, requería y requiere de, un estudio infinitamente más sistemático, que es el que estoy seguro de que vas a hacer. Y sin más... Buenas tardes, lo primero de todo. Muchísimas gracias por la presentación, Eduardo. Sí. Y también quiero agradecer a mi tutor, que ha hecho posible que hoy esté aquí, entre vosotros. Y bueno, voy a empezar con la presentación. A ver. Aquí. Ahí. Ahí. Magnífico. Uy. Vale, gracias. La presentación recoge las primeras investigaciones llevadas a cabo para mi tesis doctoral, una tesis centrada en el estudio de los esclavos de la ciudad de Málaga durante la primera mitad del siglo XVII. Los datos aquí recopilados tienen la pretensión de explicar las características que componen el mercado malagueño de los esclavos del año 1630. La fuente documental utilizada para ello han sido las compraventas, que fueron cotejadas a partir de los legajos de la sección de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Tengo que señalar que, a pesar de haber podido acceder a 17 legajos, 3 de ellos fueron imposibles de consultar, debido al mal estado en el que se encontraban. Por tanto, los datos aquí presentados no son absolutos, sino más bien aproximaciones. El primer punto por señalar es el contexto histórico en el que me he situado. Desde los tiempos de la toma por los reyes católicos, Málaga ha sido una plaza clave para las rutas que atravesaban el mar de Alborán y se introducían en el interior del Reino de Granada. Además, su situación en la frontera con Berbería y los estrechos lazos que la unían con los presidios norteafricanos como proveedora de abastecimientos fortalecía el intercambio comercial. Que va un poco. Con la finalización de las obras del puerto, iniciadas en 1588, se formalizaba su relevancia dentro del litoral granadino. Económicamente, en Málaga se sostenían actividades del sector primario y del secundario, como era la agricultura, la pesca, la producción del vino y de las pasas, las manufacturas gremiales como la seda o el esparto y las industrias bélicas, tan importantes para la defensa de la costa y para socorrer a los presidios norteafricanos. Su brillante actividad mercantil permitió el desarrollo de una próspera burguesía, que conformaba parte de la oligarquía local, así como sirvió como foco de atracción para comunidades foráneas, como los franceses, los portugueses, los ingleses y los genoveses. Esta situación privilegiada de su economía se vio frustrada en numerosas ocasiones por un mal muy recurrente durante el antiguo régimen, las epidemias. Málaga, como puerto y ciudad comercial mediterránea, sufriría a lo largo del XVII de varios episodios epidémicos, tales como los que sufrió en el año 1637 y en el de 1649. Además, se vería constantemente amenazada por los desastres naturales propios de la región, tales como terremotos, desbordamientos del río Guadalmedina o las sequías. Los esclavos vendidos en la ciudad de Málaga son el objeto del estudio de mi tesis. De 184 compraventas localizadas en los protocolos notariales para el año 1630, podemos contar alrededor de 193 esclavos. En las compraventas estudiadas podemos contar 77 esclavos masculinos, el 40% del total, 115 esclavas, el 60% del total, y un esclavo, el 1%, que no se pudo determinar ni su sexo ni su nombre, debido al mal estado de conservación de esta compraventa. Para facilitar la distribución, para facilitar la organización, he distribuido en las siguientes tablas el sexo del esclavo según su color de piel.
Como vemos, las esclavas blancas son las esclavas más demandadas en el mercado. Como ven, son 72 esclavas, que supondría el 38% del total. Y incluso los esclavos blancos superan en número al resto de esclavos varones de las otras tablas. Son 26 y el porcentaje sería un 14%. Llama la atención de que los esclavos negros no tienen una gran presencia aquí en el mercado de esclavos de Málaga. Es decir, no superan las cifras de los esclavos que son descritos como membrillos cochos. Digamos, tienen porcentajes muy similares, tanto cifras y porcentajes muy similares. Lo que podría tener correlación con la escasa presencia de los esclavos mulatos. Aquí, como lo ven, entre el 1% y el 2%, son muy pocos, un hombre mulato y 3 mujeres mulatas. Además, también debemos señalar que hay 15 esclavos y 5 esclavas que no se mencionan en los documentos su color de piel. Por tanto, se puede concluir que en el mercado de esclavos malagueño lo más frecuente era la venta de esclavas blancas y que los esclavos no parecían ser tan solicitados por los compradores como eran las esclavas. El origen de los esclavos nos ayuda a conocer la procedencia de estos seres humanos que fueron vendidos en esclavitud. En el caso del mercado malagueño, muchos de los esclavos vendidos y comprados procedían de Berbería. Como vemos, un total de 60 esclavos, el 31% del porcentaje en total. Solamente pude contar 2 esclavos provenientes de Guinea, uno de Angola, otro del Congo, 3 nacidos en la península ibérica, uno de Orán y uno que venía de Brasil. El resto, 124 esclavos, son desconocidos porque su procedencia no aparece en las compraventas. Curiosamente, a pesar de la evidente demanda de esclavas por parte de los compradores, no parece que hubiera una clara preferencia en cuanto al sexo de los esclavos berberiscos. Ambos sexos se encuentran en cifras muy similares, 27 esclavos y 33 esclavas, o sea, un 10% de diferencia. La capacidad de comunicarse de un esclavo podría ser valorado por un potencial comprador, por lo que era un dato que solía aparecer en las compraventas. La terminología era la siguiente: bozales eran los esclavos que conocían la lengua. Que no conocían la lengua, perdón. Los ladinos eran aquellos que la dominaban, y entre bozal y ladino describía a los que aún estaban a medio camino por aprender el idioma. Para el año 1630 encontramos 23 esclavos bozales, 12%, y 5 ladinos, el 3%. Con respecto al resto, unos 165 esclavos se desconoce totalmente si dominaban o no el castellano, puesto que no se mencionan sus respectivas compraventas. En lo que se refiere a los nombres de los esclavos, muchos de ellos delatan su origen y sus raíces, puesto que aún continuaban conservándolos incluso muchos años después de que hubieran sido vendidos. Esto parece evidenciarse en los esclavos provenientes del norte de África. Los nombres masculinos más frecuentes serían Jamé, Ali, Musa, y los femeninos serían Fátima, Miriam, Hassa. Otros nombres nos hablan de aquellos esclavos que nacieron en el hogar de sus amos o recibieron el bautismo, convirtiéndose en la religión católica. A estos se le impuso nombres cristianos, que podrían hacer alusión al nombre de sus dueños, a la devoción religiosa hacia un santo o a los propios patrones de la ciudad, como puede ser en el caso malagueño los nombres de Victoria y de Paula. El primero haría referencia a la patrona de la ciudad y el segundo a una de sus mártires. Los nombres más usuales serían los siguientes: para los hombres, Juan, Francisco, Pedro, Damián, Diego, Antonio. Y los femeninos serían María, Ana, Catalina, Mariana, Juana, Francisca, Antonia e Isabel. Uno de los aspectos más valorados de los esclavos y las esclavas era la edad. Cuanto más jóvenes, más se podría aprovechar su fuerza de trabajo y su buena salud. Se compraba esclavos menores de edad, como se puede comprobar en la tabla, menores de 18 años.
Su cifra sería de 23 esclavos masculinos y 24 esclavas femeninas, el 13% en los dos casos. Aunque de comprarlos durante la niñez supondría un coste adicional debido a la manutención y a los respectivos cuidados que debían de darle. La edad ideal de un esclavo solía girar entre los 20 y los 30 años, como vemos aquí, entre los 18 y 30 años. Los hombres serían 35 esclavos y las mujeres 55 esclavas. Por tanto, sería mucho más inusual la venta de esclavos que rondaran la vejez. Sin embargo, a pesar de los posibles problemas físicos que acarreaba la edad, se puede apreciar que se daban compraventas de esclavos que rondaban los 40 y los 50 años. Como vemos, se venden 9 esclavos y 11 esclavas que superan la edad de 40 años. Ay. En toda compraventa que se precie hay una serie de cláusulas y fórmulas relacionadas con el esclavo. La primera sería sujeto a servidumbre, habido de buena guerra y no de paz. Legitimaba la esclavitud del esclavo y su consecuente venta a un comprador. Con sus variaciones, es usual que se encontrara presente en toda esta tipología documental. La salud. Las enfermedades o las discapacidades podrían revaluar el valor en el mercado de un esclavo. El dueño debía de comprometerse a dejar por escrito si el esclavo sufría o no algún tipo de mal que pudiera perjudicar su capacidad de trabajo. Las tachas. Los defectos que pudiera tener un esclavo siempre eran motivo de preocupación para un potencial comprador. El vendedor, en la compraventa, declaraba si el esclavo era o no era un ladrón, borracho, huidor, jugador, tenía cuentas pendientes con la justicia o recaía sobre él algún tipo de deuda. En caso de que el vendedor hubiera mentido en alguna de estas cláusulas, el comprador tenía derecho a iniciar un pleito contra él y o solicitar su dinero de vuelta. Curiosamente, las compraventas del mercado malagueño suelen indicar la buena salud y el buen comportamiento del esclavo a la venta. Solamente he encontrado 5 compraventas en que son descritos los esclavos con diferentes tipos de defectos y tachas, lo que podría ser un indicio de algunas prácticas fraudulentas realizadas por parte de los vendedores. Las marcas y las señales que poseen los esclavos suelen aparecer descritos en las compraventas. Normalmente los herrajes se han distinguido en 2 variantes, los herrajes berberiscos y el herraje a la española. Los herrajes berberiscos estarían vinculados a cuestiones estéticas y culturales. Son más habituales entre las mujeres. Y el herraje a la española se caracterizaba por herrar el rostro de un esclavo con una S y un clavo, señalando de esta manera a los que habían tratado de huir. Frente a los herrajes, que normalmente se localizaban en el rostro, extendiéndose incluso hasta los brazos, las señales de heridas o quemaduras se encontraban también presentes, aunque no superaban esas cifras. Como vemos, serían 12 esclavos masculinos que tendrían señales de herida y quemaduras y 9 esclavas que tendrían señales y quemaduras, el 8 y el 6% respectivamente. Como podemos ver, las cifras que nos ofrece la tabla son las esclavas las que contaron en su mayoría con herraje hecho en el rostro o en los brazos. Como demuestra su cifra, 75 esclavas, el 52% del total. Lo que puede ayudarnos a intuir su posible origen en el norte de África. Los esclavos no suelen presentar este tipo de herraje, solamente encontré alrededor de 26 esclavos. Y son un total de 4 esclavos, el 3%, que tuvieron el herraje a la española, no habiendo ninguna esclava con este tipo de herraje. Un último apunte es señalar que algunos esclavos son descritos como sin hierro y sin señal alguna, una expresión que suele utilizarse con esclavos de edad infantil, los cuales son muy pequeños para ser señalados. Como vemos, encontramos 8 esclavos del 6% y 6 esclavas del 8%. Los esclavos son tasados en 2 tipos de monedas en las compraventas que he encontrado, los ducados y los reales.
Los esclavos que tenían algún tipo de defecto, mala salud o que se hallaban en su vejez solían tener menos valor, por lo que su precio bajaba considerablemente. Como vemos en las dos tablas, los esclavos eran menos valorados que las esclavas. Tanto la esclava valorada en más de 200 ducados, 29 esclavas, el 37%, y las que estaban valoradas en más de 2.000 reales, 27 mujeres, el 33%, superaban con creces a las cifras de los esclavos varones, siendo solamente 9 los que fueron vendidos por más de 200 ducados, como vemos aquí, el 12%, y el 2% los que fueron vendidos por más de 2.000 reales. A la hora de pagar al vendedor, los compradores solían pagar el valor del esclavo en su equivalente en moneda de vellón, moneda de plata o prometían pagarlo a plazos. De escoger esta última opción, los vendedores solían poner 2 fechas límites para que se entregara la cantidad correspondiente: el día de San Juan o el día de Todos los Santos. En el comercio de esclavos malagueños, hombres y mujeres, de manera individual o en conjunto, participaron de los beneficios que traían consigo la trata. Los datos que dejaron en las compraventas nos ayudan a conocer la posición que ocupaban estas personas y cuál era su procedencia. La procedencia de estos vendedores no tiene un gran misterio. La mayoría eran vecinos de la ciudad de Málaga, oriundos o afincados desde hace años en ellas. O sea, son 122 vendedores y suponiendo un porcentaje de 82%. Los vendedores de otras localidades y municipios no son los más numerosos. De las villas pertenecientes a la ciudad de Málaga, había individuos que venían de Archidona, de Alaurín o Macharabiaya. Otros se afirmaban venir desde Granada, Antequera, Marbella, Vélez o Motril. De los presidios norteafricanos únicamente se menciona a Orán. Sus vendedores, esos 7 vendedores, eran militares, desde soldados hasta capitanes. Fuera del Reino de Granada, los vendedores procedían de Córdoba o de Lucena o de la zona de Cádiz, Tarifa o Gibraltar. Solamente hay 2 vendedores que se pueden considerar como extranjeros. Ambos afirman ser franceses afincados en Málaga. Además, hay una cosa curiosa, que hay una nula alusión a las collaciones de Málaga, de los vecinos de Málaga. Ninguna de las 4 collaciones malagueñas, que serían Mártires, Sagrario, San Juan y Santiago, no son mencionadas nunca en las compraventas, lo que nos impide saber a qué zona de la ciudad vivían estos individuos. No todos los vendedores de esclavos dejaron por escrito el oficio que ejercieron, pero los que sí lo hicieron nos dan una idea aproximada de la posición socioeconómica que ocuparon estos individuos dentro de la ciudad de Málaga. Los militares eran el grupo mayoritario, contando con un total de 10 vendedores, alrededor del 20%. Los vendedores con una orientación más mercantil serían, obviamente, los mercaderes, el 9%, los viñeros, el 9% también, y los vendedores que pertenecían a los gremios, el 13%, perdón. Por el contrario, para el año 1630 no contamos con un número excepcional de nobles, solamente 2 miembros de la nobleza, y entre la oligarquía urbana contamos con un 7% de vendedores, 4 vendedores, varios de ellos ocupando el cargo de regidores. Con cifras similares, del 9% contamos con individuos encargados de ejercer la justicia en la ciudad, y otros 4 vendedores, el 7%, que ejercieron algunas de las denominadas profesiones liberales, como médicos o abogados. Los escribanos públicos encargados de supervisar estas compraventas participaron también de este negocio, contando alrededor de 5 vendedores, otro 9%. Los clérigos supondrían un total de 6 vendedores, el 11%, y solamente podríamos contar a un armador, el 2%, un puesto estrechamente relacionado con las actividades marítimas. La escasa presencia de hombres dedicados al campo o a la mar nos hace intuir
que la trata de seres humanos era un negocio del que sacaban provecho unos estratos relativamente acomodados o con un fuerte contacto con los presidios norteafricanos, como puede ser el caso de los militares o de la oligarquía urbana. Las mujeres también participaron de este negocio. Las viudas fueron las que con más frecuencia participaron, 13 viudas. Solamente 2 casadas vendieron a sus esclavos y ninguna doncella vendió a sus esclavos durante el año de 1630. En cuanto al oficio de sus maridos, únicamente hemos podido recopilar acerca de un total de 3 mujeres, casadas o enviudadas, con hombres que ejercieron en el ejército, todos ellos con el rango de capitán. Las cabalgadas o razias consistieron en expediciones organizadas de saqueo y corso en la frontera. Para el siglo XVI y XVII, el mar de Alborán fue escenario de estas incursiones cristianas en el litoral norteafricano. La documentación avala que estas actividades bélicas en la frontera se continuaron sucediendo en el año 1630. Una parte del botín humano iría a parar al mercado de esclavos malagueño. Como demuestran las compraventas que he consultado, una de Ginés Gallardo, que vendió a una madre y a sus 3 hijos en nombre de sus compañeros de cabalgada, o el sargento mayor Joan Rodríguez, que vendió a un esclavo llamado Hamet. Y en esta compraventa además encontré esta frase, que con licencia de la justicia de esta ciudad fuimos a entrar a las costas del África, lo que nos ayuda a entender, digamos, que la ciudad daba su permiso para que se dieran estas incursiones en la frontera. Igual que pasa con los vendedores, una mayoría de los compradores proceden de la misma ciudad de Málaga. Diría que más, porque como vemos hay... aquí tiene que poner compradores, fallo. 59 compradores y con un porcentaje del 85%. Los compradores de otras localidades y municipios siguen siendo los más numerosos. De las villas que pertenecían a la ciudad de Málaga, había individuos que venían de Alaurín, Coín o Casabermeja. Otros afirmaban venir desde Granada, Antequera, Álora, Ronda, Vélez o Motril. Fuera del Reino de Granada, los compradores procedían de Córdoba o de la villa de Priego, o del Reino de Sevilla, con la propia ciudad de Sevilla, Tarifa o Gibraltar. Además, podemos contar una compradora procedente de Madrid y un portugués afincado en Málaga. Sin embargo, aquí también seguimos teniendo una nula alusión a las collaciones de Málaga, pero por alguna razón, con excepción de 2 compradores de Sevilla y de Córdoba, que sí vienen sus collaciones. No sabemos muy bien por qué los escribanos decidieron ponerlas, pero bueno. Como vemos en esta gráfica, digamos que los oficios de los compradores se han diversificado un poco más en comparación con los vendedores. Aquí el grupo dominante no son los militares, sino los clérigos, con 13 compradores, el 21% del total. El segundo grupo más numeroso son los compradores que ejercieron profesiones liberales, con 10 compradores, el 16%. Le sigue la oligarquía urbana, con 9 compradores, el 15%. Aquí los militares solamente habría 6 compradores. Los mercaderes tendrían 5 compradores, el 8%. Los gremios otros 5 compradores, el 8%. Digamos que no cambian mucho las cifras con los vendedores. Y en la justicia habría 2 compradores, el 3%. La nobleza solamente contaría con un comprador, el 2%, y de los escribanos públicos contaríamos alrededor de 3 compradores. De los nuevos oficios recopilados, por así decirlo, encontraríamos 5 compradores, el 8% vinculado con el Santo Oficio, un comprador, el 2%, que ejerció como labrador, y otro comprador, el 2%, que era el alguacil de la Santa Cruzada. Si bien entre los vendedores no eran los más destacados, los clérigos malagueños fueron a priori los compradores que más participaron en el mercado de esclavos.
lo que reafirma la idea de que parte de estos compradores debían de tener una posición relativamente acomodada para poder costear el precio de un esclavo. Las mujeres también adquirieron esclavos, igual que los vendieron. 14 viudas compraron en el año 1630. Una casada también compró un esclavo y 2 doncellas. Una de estas mujeres estuvo casada con un militar y 2 lo estuvieron con jueces. Y llegamos a las conclusiones. Digamos, las primeras conclusiones que podemos sacar de todo esto es que, al parecer, había una preferencia por las esclavas blancas, con una media edad entre los 18 y 30 años. Solían estar más demandadas y mejor valoradas que los hombres. Parte de los compradores y vendedores eran originarios de la ciudad de Málaga. El mercado de esclavos era local. Aunque podemos deducir por la presencia de varios compradores y vendedores que había esclavos que irían a parar tanto a las ciudades más próximas como Antequera, Ronda, Vélez o Granada, como a grandes urbes como Córdoba o Sevilla. Los compradores y vendedores formaron parte de grupos urbanos relativamente acomodados, muchos de ellos enfocados en el comercio o en el ámbito clerical, como hemos visto. Y igualmente las mujeres participaron literalmente de este negocio, especialmente las viudas. Y ya está.